Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Después del Closet. En esta ocasión tengo un episodio que espero que te guste mucho, donde hablamos de cosas muy interesantes del mundo de la medicina y del mundo también de las grandes farmacéuticas. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo que es Carlos O'Quinn y es un médico cirujano egresado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey, con una sólida formación en liderazgo, ética y humanismo. Su enfoque en la investigación científica y clínica lo llevó a participar en proyectos de oncología, bioquímica y trasplante pulmonar en el INER. Además, ha destacado en la industria farmacéutica como gerente médico en Pfizer México, liderando la implementación de la capacitación técnico-científica para la vacuna contra el COVID-19 en Latinoamérica y más recientemente líder de área terapéutica de respiratorio, inmunología y vacunas en AstraZeneca. Además de todos estos logros, también es un activista de la comunidad LGBTQ+, por lo que en esta ocasión tenerlo aquí y poder escuchar su historia es un gran honor que estoy seguro que también a ti te fascinará. Así que bueno, sin más spoilers, vamos con el episodio y arrancamos motores. 3, 2, 1, take off. Descubramos juntos el universo después del closet. Bienvenido, humano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a la hora, al momento en que estés escuchando o viendo este podcast, tu podcast, Después del Closet. Y en esta ocasión estoy muy contento y muy orgulloso de poder tener aquí a Carlos O'Quinn, una persona que admiro bastante. Prácticamente él tiene mucha experiencia en la industria farmacéutica y también ha sido reconocido varias veces por la revista Expansión como uno de los 41 líderes más emblemáticos LGBTQ+ de México. Y además de todo esto, pues prácticamente la pandemia nos salvó a todos en la pandemia. Ahorita nos va a contar más de su experiencia, pero es un gran honor, un gran orgullo poder tenerte aquí. Así que bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Edgar. Estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Me halagas mucho con tus palabras y agradezco la oportunidad de estar dentro de este podcast y poder compartir con todos ustedes un poco de el granito de arena que se pone desde mi cancha o nuestra cancha para ayudar a las nuevas generaciones, ayudar la situación actual de México, del mundo y poder generar un poco de conciencia y cambiar un poco el mindset que tenemos ante la vida. Buenísimo, así será. Pues vamos a iniciar con esta conversación. Me gustaría preguntarte algo pues muy general. No sé si recuerdas o seguramente sí, pero ¿qué caricaturas te gustaban de niño? Mira, yo soy súper fan, quienes me conocen, soy súper fan de Caballeros del Zodíaco. Esa fue como una caricatura que yo creo que marcó mi niñez y en gran medida hacia futuro, ¿no? Creo que en mi generación, de los 80 y altos, 90 y bajos, estaba Dragon Ball Z, estaba, no sé, Digimon, había diferentes como plataformas de caricaturas. Pero la más clásica era Canal 5. Ahí habrá muchos de mi generación, edad, etcétera, que lo conozcan. Y yo recuerdo mucho que había ciertos días en donde me echaba el maratón de Supercampeones, Caballeros del Zodíaco y algo más, ¿no? Eran muy padres esos sábados, ¿no? O entre semana también estaba Caballeros del Zodíaco. ¿Tenías alguno en favorito? Sí, o sea, creo que eran dos. O sea, mi signo del zodíaco es Acuario, entonces Camus de Acuario era mi favorito. Y creo que por ende era el Cygnus Yoga. Ellos dos eran así como mis favoritos de los caballeros. El mío también. Yoga era mi favorito y mi hermano también le gustaba mucho y el suyo era Pegaso. Pegaso. Yo tenía sentimientos encontrados con Seiya. Con Seiya. Muy bien. Y bueno, creo que Caballeros del Zodíaco también fue una caricatura que creo que no puedo decir que fue emblemática para la comunidad LGBTQ+, pero ya nos empezaba a presentar algunos personajes, pues de alguna forma u otra, un poco más que rompían de la heteronorma, ¿no? Como Shun de Andrómeda, Afrodita también, ¿no? Que creo que eso era importante. ¿No? Muy andróginos. Era muy interesante. No lo había pensado así, pero tienes un punto. Sí, poco a poco ahí como que empezaban también a deconstruir mucho la heteronorma. Y bueno, también uno ya entrando en materia
de algunas conversaciones, algunas preguntas que tengo por acá. Sé que eres parte de la comunidad, pero me gustaría también que nos platicaras con qué letra de la comunidad te sientes más identificado. Creo que es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque yo hablaría de una comunidad que tiene muchas letras que han ido evolucionando y han ido diversificándose. Tal vez cuando nosotros éramos jóvenes, que estábamos en la preparatoria, en la universidad, estaba creo que muy marcado en donde eras homosexual o heterosexual, ¿no? No había más. Las personas que se consideraban tal vez bisexuales, los encasillabas de o gay de closet o lesbiana de closet. Creo que eso ha ido cambiando y yo soy súper feliz y estoy súper contento que hoy en día el LGBT+ incluye muchísimas letras, muchísimas definiciones y que va desde cómo te autoconcibes, qué te gusta, qué te atrae. Y en algún momento, en alguna entrevista que tuve esta plática, yo les decía que dentro de las letras que conforman a la comunidad LGBTIQ+, brincaba yo de una a otra, ¿no? O sea, tal vez había un punto donde decías, era curiosidad, me identifico como bisexual, me identifico como gay, o qué quiero, qué me gusta. Y creo que ahora que existe la pansexualidad, que existe también el hecho de decir alguien que tiene cierta conexión mental con otra persona te atrae mucho, entonces ahí es donde yo empecé a decir, bueno, creo que también hay un punto en donde empezamos a encasillarnos en todo. Y tampoco es lo mejor. O sea, creo que también es muy bueno ser fluido dentro de estas letras, dentro de los gustos, dentro de qué te atrae, cómo te sientes, cómo te percibes y estar viendo en cuál te sientes más a gusto, ¿no? O sea, como que a mí no me gustaría encasillarme en una. O sea, yo te podría decir que he fluctuado en diferentes de estas letras, de estos gustos, y creo que la vida, la sexualidad, los gustos también es un autodescubrimiento continuo que va evolucionando conforme tú vas evolucionando y te vas conociendo mejor. Buenísimo, muy interesante punto de vista porque creo que en muchas ocasiones me resonó mucho cuando decías, ¿no? Creo que hemos ido avanzando para comprender cada vez más la experiencia de cada quien y creo que en el camino de descubrimiento de todas las personas siempre se vale tanto sentirte muy identificado, identificada o identificada con algo o ir fluctuando también, ¿no? Y creo que en muchas ocasiones es importante respetar el viaje y de identificación de una persona, identificar el punto donde cada quien puede estar y lo que sea la persona que también te lo pueda decir. Por ejemplo, tú ahorita que me dices, ¿sabes qué? Pues yo fluctúo en algunas cosas, pues también es una respuesta muy válida. Entonces, creo que eso es también algo muy, muy importante de reconocer. Hay personas que sí les funcionan las etiquetas. Por ejemplo, para mí sí me funciona mi etiqueta de hombre gay homosexual como tal, ¿no? Así, pero también digo, puede ser que alguien se pueda sentir identificado con eso para sentirse perteneciente de alguna comunidad en específico, ¿no? O de una subcultura de este proceso, o que también, digo, sea algo un poco más amplio, que eso también es algo muy válido y que cuando alguien te lo dice lo tenemos que respetar. Claro que sí. Sí, yo creo que estamos en un continuo viaje de aprendizaje, en una continua evolución, tanto personal, en los círculos sociales, en los círculos familiares, en los círculos empresariales, en los círculos gubernamentales, en donde tenemos que seguir luchando, ¿no? O sea, esto es una lucha continua y por ejemplo, ahorita me gustó mucho el uso de los pronombres. Creo que es algo diferente, es algo que se ha ido modificando y evolucionando y en donde poco a poco va tomando más fuerza y más respaldo. Entonces eso es muy bueno y concuerdo con lo que mencionas. Muy bien, buenísimo. Oye, y también digo, durante este proceso de identificación, ¿cómo me podrías platicar la experiencia que tuviste cuando te diste cuenta que no eras parte de la heteronorma? Pues creo que fue interesante. O sea, yo te puedo decir que fui como muy tardío en estas cuestiones. Tal vez igual y por prejuicios internos, externos, por la sociedad heteronormada en la que vivimos, fue evolucionando poco a poco, ¿no? Entonces sí hubo momentos en donde
Pues batallé, pero creo que lo principal era yo conocerme a mí, independientemente de lo que otras personas pudieran conocer o pensar. Completamente. Y me imagino también, digo, en las partes donde estuviste estudiando y también como sintiendo este proceso de identificación, ¿hubo algo que te ayudó en este proceso en específico? Yo creo que sí. O sea, no sé, un poquito ahí les cuento. Yo soy médico cirujano. Yo, previo a estudiar la carrera, viví en diferentes lugares. Un tiempo vivimos en España con mis papás. Después tuve una experiencia de ir a Toronto, en Canadá. Y luego me fui como foráneo a Monterrey. O sea, yo estudié en Monterrey, soy originario de Toluca. Entonces creo que esta parte de ir conviviendo con diferentes culturas, viviendo en diferentes lugares, te va abriendo la mente y te va abriendo también las experiencias y eso te ayuda y te forma, ¿no? También después hubo un punto en donde vine a vivir a la Ciudad de México y vas viendo y contrastando todo esto. Obviamente, entre ciudad más pequeña tienden a ser más conservadores o más cerrados. Cuando vas a ciudades más grandes tienden a ser más abiertos o que estén segregados, ¿no? Diferentes zonas en donde hay mayor apertura, mayor diversidad, otros sectores en donde no. Y eso también impacta en cuanto a países. Cuando tienes experiencias de vivir en países que son desarrollados, también ves cómo ese desarrollo no solo es económico, sino también es un desarrollo mental, un desarrollo de la cultura y una apertura en donde te ayuda a normalizar las cosas. Yo recuerdo mucho, hubo un tiempo que viví en Alemania después de terminar la carrera y todo eso, y en una salida conocí a un chavo ruso. Entonces empezamos a salir, empezamos como a... Pues obviamente nos gustábamos, había atracción, y hubo un punto en donde él me decía, oye, ¿te puedo tomar de la mano? Y yo, pues sí. Y me decía, wow, es que me encanta tomarte de la mano porque en mi país, en Rusia, nos meterían a la cárcel por hacer eso. Está bien cañón. Dice, y aquí en Alemania, o sea, podemos salir agarrados de la mano y no pasa nada. O sea, nadie te ve, nadie te juzga, nadie nada. Y es muy liberador. Y yo lo pensaba y decía, wow, o sea, eso es como también para mí, ¿no? O sea, como que tal vez yo el poder salir de la mano con otro hombre en México o en Monterrey o en Toluca o en Querétaro, tal vez yo tendría como cierta dificultad por el miedo a que alguien te trate mal o a que alguien te falte al respeto o te agreda, ¿no? Y eso antes, digo, ahora ha evolucionado mucho y yo lo veo mucho más normal y creo que las personas se sienten mucho más libres, seguras y a salvo de poder tener ciertas demostraciones de afecto en las vías públicas, ¿no? Llámese un centro comercial, llámese la calle, llámese un museo, etcétera. Cosas que tal vez hace 5 o 10 años no sería posible en todos lados, ¿no? Y hoy creo que vamos avanzando, todavía hay mucho terreno por seguir trabajando, pero vamos bien. O sea, nos falta más trabajo, nos falta más apoyo, nos falta mucho más trabajo en cuanto a concientizar a la sociedad y contamos con todos ustedes para que apoyen en esto, pero siéntanse respaldados de que hay mucha gente que hemos estado trabajando ya muchos años previos en esto por y para todos, ¿no? Principalmente para las nuevas generaciones. Completamente. Me gusta mucho esto que mencionas porque creo que este respaldo se siente en muchas ocasiones. Por ejemplo, citando el caso que pasó en Six Flags, cuando fue lo del beso de entre dos hombres, ¿no? O sea, creo que eso fue dentro de lo que cabe, pues nos dio mucho coraje a muchas personas, pero se movilizó todos los miembros de la comunidad. Y creo que, a diferencia, como bien lo dices, hay muchas cosas que todavía nos hace falta aquí en el país como tal, pero a comparación, por ejemplo, de un Rusia, que ahí la situación seguramente sabes más tú, pero sé que las personas de la comunidad las persiguen, ¿no? Ahí no puedes ni siquiera tener la defensa del gobierno, la defensa de las empresas, no puedes tener una bandera LGBTQ+ en las calles como tal, ¿no? De aquí creo que hay todavía actos homofóbicos que podemos llegar a tener, pero estamos en un punto donde nos defienden, donde se pueden hacer muchas cosas y pues vamos avanzando. Me gusta mucho ese punto optimista. Y también digo, no sé si tú recuerdas o nos quieras platicar algún acto de homofobia que tú hayas tenido en la parte personal o en la parte profesional.
Creo que un acto de homofobia directamente hacia mí, no, pero te puedo platicar mucho de una experiencia que yo presencié y que tal vez hoy en día digo, ay Carlos, ¿por qué no actuaste? ¿Por qué no defendiste? ¿Por qué no hiciste algo? ¿No? En la carrera de medicina hay un periodo en donde hacemos rotaciones hospitalarias. En algunas escuelas se les llama internado. En el TEC le llamábamos EMIS 1 y, o sea, EMIS 2, ¿no? O sea, sí. Porque en el TEC son como 2 años de este internado rotatorio. Había un hospital público en Monterrey en donde nos tocaba rotar y había una persona, o sea, no recuerdo si ya era trabajador o era estudiante de enfermería, pero pues sí, era un hombre que hoy en día yo creo que sí era homosexual, nunca le pregunté, nunca lo supimos, pero era muy, muy amanerado, entonces sufría mucho bullying y discriminación. Y creo que eso también hacía que las demás personas sintiéramos miedo, ¿no? Porque hoy en día sé que muchos compañeros míos de la carrera también hoy pueden vivir su vida plena con sus parejas, ¿no? De la comunidad, y eso está muy padre, pero en ese momento esta sociedad tal vez tóxica o discriminadora que impactaba a una persona directamente tenía como un efecto de onda hacia los demás, en donde no es que tú sientas una discriminación directa, pero sientes el miedo a caer y poder ser también discriminado por tus gustos, por tus preferencias, por tus modismos, por tu forma tal vez de vestir, de actuar, que no definen los gustos, la sexualidad o la identidad sexual de las personas. Completamente de acuerdo. Y digo, es algo muy curioso porque no nos conocíamos, pero estuvimos en Monterrey en la misma época y me resuena bastante, ¿no? Creo que estuvimos en una etapa donde todavía era muy mal visto, sobre todo en Monterrey. Me imagino que para ti, si estuviste primero en España y en Canadá y después te fuiste a Monterrey. Sí, bueno, digo, en España de niño, ¿no? De niño. O sea, que no ves todo eso. No ves todavía. En Canadá sí de adolescente puberto, que tal vez ves más cosas, ¿no? Y me tocó, o sea, estuve viviendo en Toronto, y era una ciudad muy abierta, muy dinámica, en donde sí llegabas a ver a mujeres de la mano besándose o a hombres, y como niño de secundaria decías, wow, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Así como en mi pueblito no pasa. En mi pueblito no pasa. Sí. Pero en Monterrey coincido, ¿no? O sea, era algo tal vez impensable, ¿no? O sea, y me da mucho gusto que hemos ido evolucionando a un Monterrey que hoy, o sea, hace como unas semanitas estaba en Monterrey y sí llegas a ver gente que va pues de la mano o que tiene muestras de cariño, afecto, y dices, oye, qué bonito que esta nueva juventud o estas nuevas generaciones lo están pudiendo vivir de una manera más libre. Sí, completamente. O sea, creo que los avances que ha habido en materia de diversidad en Monterrey y en algunos lugares específicos está muy padre. Creo que al final de cuentas pues es una etapa normal de la evolución como tal. Y a mí me da mucho gusto también el hecho de que creo que nos tocó lo mejor de los dos mundos. Digo lo mejor de los dos mundos, ¿por qué? Porque sabemos también las complicaciones que existen y creo que eso nos ayuda a que podamos de alguna forma u otra ser más sensibles al trabajo necesario y tanto pavimentar un camino para las nuevas generaciones, pero también probar un poquito de lo que las generaciones que estuvieron antes que nosotros vivieron, ¿no? Que seguramente también hubo muchas personas que la tuvieron muy difícil, ¿no? Que sufrían actos de homofobia o no podían ser libres o se casaron con alguien que a lo mejor no querían y ese tipo de cosas, pero como que andamos por ahí, ¿no? Entre los dos. Sí, vamos avanzando. También les digo, o sea, hay un trabajo enorme de generaciones previas, de sociedades, de personas que han luchado muchísimo por los derechos de la comunidad y hay que reconocérselos. Y a mí me encanta ver a personas que trabajan hoy en día enfocados a eso y que te cuentan su historia y su anécdota y cómo han ido labrando este nuevo futuro que hoy nos toca a nosotros continuar ese trabajo y preparar a las siguientes generaciones para que continúen con estas actividades, ¿no? Y esto me lleva a un punto muy importante, en donde tenemos que cambiar la mentalidad del pink washing o el rainbow washing, ¿no? En donde hemos visto que muchas empresas, muchas personas, muchas instituciones
y a veces la misma comunidad LGBTIQ+, se encasillan en el mes del orgullo, se encasillan en junio y hacen muchísimas actividades en ese mes y los otros 11 meses del año se olvidan. Entonces creo que está en nosotros el fomentar estas actividades fuera del mes del orgullo, en fomentarlas con las diferentes efemérides de la comunidad LGBTIQ+, que hay a lo largo del año, y estar manteniendo esta visibilidad y esta lucha de una manera activa, pacífica, de una manera consciente, sensible y humana, todo el tiempo que podamos en los diferentes ambientes. Y creo que uno de los principales lugares donde lo tenemos que trabajar es en la familia. Después de la familia, nuestros círculos sociales, en el trabajo y después de eso hacia la comunidad. Y ahí creo que no hay que tener miedo, tenemos que empoderarnos y decir, nos toca a nosotros, a todas las personas que somos de la comunidad. Y ahí también entra un concepto muy bonito que son los aliados. Todas las personas que son aliadas también ayudan, protegen y le dan fuerza a las personas que lo necesitan dentro de la comunidad. Entonces tenemos que seguir contando con ellos y tomar ese impulso y esa fuerza que nos transmiten. Excelentes recomendaciones. Creo que por un lado es honrar a los que estuvieron antes que nosotros y por el otro, pues continuar las acciones afirmativas, todo el trabajo que se tiene que hacer a lo largo del año, no solamente en junio, sino todo el año. Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestros círculos de influencia, con nuestros amigos, con nuestros familiares y en nuestros lugares de trabajo. Y hablando de lugares de trabajo, me gustaría también entrar un poco más en tu carrera profesional. No sé si cuando te graduaste después de Monterrey, o sea, ¿cuáles fueron tus siguientes pasos? Sé que estuviste prácticamente en un proyecto muy importante en Pfizer durante la época de COVID. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, pues aquí, qué bueno que lo mencionas, es muy interesante. A mí me gustaría primero empezar desde medicina, ¿no? Hay un punto en donde dije, a ver, ¿qué quiero? ¿Para qué soy bueno, no? O sea, yo me acuerdo mucho, y eso me lo recuerdan mis papás, de Carlos, tú en tal examen de matemáticas que hacían en no sé qué, quedaste en primer lugar en todo México, ¿y por qué? O sea, si eras muy bueno en matemáticas, ¿por qué no te fuiste a una ingeniería o así? Les decía, es que eso no me llenaba, eso no me inspiraba, eso no me... O sea, tal vez... Para mí las matemáticas, la física, la química se me hacían sencillas, se me hacían fáciles y no generaban pasión. Y ahí es donde yo empecé a ver y notar cierta pasión hacia la medicina, hacia la salud, hacia el prójimo, hacia otras personas. Y creo que eso es como una parte muy humana que yo tengo. Y de ahí te encasillas. Y creo que hoy en día en la medicina crecemos y nos inculcan el... Tienes que hacer medicina, después de eso tienes que buscar el mejor hospital en donde puedas hacer tu servicio social o tu internado, después de eso tienes que ponerte a publicar, tienes que hacer una especialidad, una subespecialidad, una alta especialidad, y si no haces eso vas a ser una persona fracasada. Y creo que eso es un estigma que tenemos que romper dentro de la medicina, en donde, o sea, sí, ese es un camino que usualmente se hacía antes, pero creo que hoy hay un abanico de posibilidades muy grandes y muy bonitas. Y dentro de este abanico de posibilidades es donde yo he entrado y yo me he desarrollado. ¿No? Yo cuando llego a platicar con personas que me piden como asesoría en cuanto a estudios o de vida, es bueno, o sea, la medicina es una carrera muy noble que puede tener la práctica clínica, la práctica privada, la práctica institucional, que es como la carrera normal o más visible de la medicina, pero también está el área de la investigación médica y científica, que es una parte que yo incurrí o me adentré en el servicio, bueno, desde el internado, ¿no? Al final, dentro del internado en el TEC, nos dejan rotar en ciertos hospitales y tú tenías como una rotación optativa. En esta rotación optativa yo conseguí en el INER una rotación en cirugía experimental y en el departamento de bioterio. Entonces ahí empecé a adentrarme y a conocer esta otra área que no es únicamente lo clínico, sino que es la parte de la investigación en el área de ciencias de la salud. Después de eso, en su momento en Nuevo León, no sé por qué dijeron, bueno, todos los que se gradúen y para poderse titular tienen que hacer su servicio social en el estado de Nuevo León. Y yo ya no quería eso, o sea, yo me quería quedar a hacer investigación, entonces apliqué a investigación en nutrición, en el INER, etc. Empecé a ver también otra cara de la medicina que no vemos cuando estamos en los hospitales
públicos. O sea, yo creo que los institutos nacionales de salud son institutos extraordinarios en donde tienes al alcance muchas herramientas que solo están en países del primer mundo. Entonces también te cambia la óptica que tienes de la medicina, de una medicina basada en existencia en ciertos sectores de gobierno, a una medicina basada realmente en evidencia y en lo necesario para los pacientes. Después de eso está también la parte académica. Creo que la medicina es muy bonito y algo que tenemos la mayoría de los médicos es como ese amor hacia enseñar, ese como cariño a educar a otras personas, a compartir el conocimiento que te va llevando. O sea, yo creo que la carrera de medicina te va llevando hacia eso, en donde siempre el EMIS pequeño aprende del EMIS grande y el EMIS grande aprende del residente y el R1 del R2 y así nos vamos, ¿no? Entonces como que eso es algo innato que después lo puedes como plasmar dando clases. Tuve también allí unas experiencias en Monterrey, en el TEC, como adjunto, dando clases o talleres. Eso es algo muy bonito. Y después de eso entra otra parte que en cierto momento lo vemos como el lado negro o el lado oscuro, que es la farmacéutica, la industria farmacéutica. Pero realmente yo lo quiero ver como una simbiosis, en donde se ayudan y se impulsan, ¿no? Y ahí es en donde yo empecé a trabajar. Y ese es otro enigma o misconception que hay que romper, ¿no? O sea, la farmacéutica no es solo ventas. En la farmacéutica hay muchísimas áreas. Y dentro de estas áreas está el área de Research and Development o investigación, que se enfoca como a las partes iniciales del estudio, creación, identificación de nuevas moléculas para poder tener medicinas. Y por otro lado, una vez que ya tienes las medicinas y las vas a lanzar en el mercado, está el área de asuntos médicos y científicos, que es en el área en donde yo me he desempeñado prácticamente los últimos 10 años. Es un área que a mí me encanta, que entré por suerte, o sea, fue como que diferentes circunstancias de la vida me llevaron hacia esto. Ya después en otra plática les puedo contar ahí cómo llegué de estar haciendo una especialidad en Alemania a regresarte a México y entrar en la farmacéutica, ¿no? Pero ya una vez ahí empecé a ver lo bonito que es la parte de asuntos médicos y científicos y cómo colaboras y correlacionas y trabajas con marketing, con finanzas, con ventas, con capacitación, con asuntos de gobierno, con acceso y cómo se va generando un trabajo multidisciplinario muy bonito y que ves el impacto directo en las personas y en la salud pública de México o del mundo, ¿no? Y aquí es algo que mencionabas al inicio, que sí fue una etapa muy bonita de mi vida, en donde yo estuve trabajando en vacunas, en enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación, y por ende, como ya tenía esa expertise en esa área, cuando entramos en el 2019, inicios del 2020, en la pandemia por COVID-19, para mí fue un momento también de crecimiento y desarrollo. Fue muy retador, sí fue muy retador, pero me tocó trabajar en toda esta parte del desarrollo de una vacuna que pudiera salvar vidas. Entonces eso es algo que yo le agradezco a Pfizer, le agradezco a la industria, le agradezco a la vida, el poder haber estado ahí y poder haber trabajado con muchas personas a muchos niveles, con diferentes enfoques, para poder ayudar a que las vacunas llegaran a la población mexicana y poder salvar vidas, ¿no? O sea, creo que recordamos un momento en donde estábamos aislados, con miedo, en donde decían, chin, COVID es como una sentencia de muerte, y cómo el uso de las vacunas en ese momento cambió completamente todo esto, y hoy en día, en el 2024, estamos sin cubrebocas, podemos salir, sabemos que sigue habiendo variantes, que sigue habiendo enfermedad, pero ya no tiene una mortalidad. Entonces es muy bonito esa parte. Y bueno, también de ahí fue un momento ahí como un breaking point también en mi vida, en donde yo estaba en su momento con la vacuna contra COVID de Pfizer en el área de asuntos médicos y científicos, y me buscan y se da la oportunidad de cambiarme de farmacéutica, ¿no? En ese momento fue ahí como una decisión complicada, una decisión difícil en el 2021, cuando estabas en la farmacéutica número 1 en todos los reflectores,
en un mundo político y económico, social y laboral, en donde todos conocíamos, escuchábamos hablar de la vacuna de Pfizer, y esta oferta viene de AstraZeneca. Y es un momento en donde digo, wow, ¿no? O sea, y me lo decían muchas personas, ¿no? O sea, miembros incluso de Pfizer, de Carlos, pero ¿qué piensas o qué estás haciendo, no? Y creo que fue una decisión que en su momento me costó trabajo, o sea, no fue una decisión fácil de sí, me cambio de A a B. Fue pensar un poco en mi crecimiento, en mi desarrollo, en mis necesidades y en las oportunidades que me ofrecían. Uh-huh. En donde, si bien en Pfizer yo había estado creciendo durante 5, casi 6 años, la farmacéutica Pfizer me apoyó también a que estudiara una maestría en ciencias médicas y decir, bueno, ahora me voy, evoluciono, cambio. Creo que me dejó muchos aprendizajes personales, en donde hoy lo reitero y es un consejo que les doy a todos: pónganse a ustedes primero. Creo que algo que podemos ir aprendiendo todos los que trabajamos en la industria privada y también yo creo que en gobierno y en diferentes... En cualquier trabajo, sí. Sí, es ponerte a ti como persona primero. Completamente. A mí me ha pasado que pongo primero mi trabajo, la empresa, las necesidades de la empresa, y mi balance vida-trabajo, mi salud mental, mi salud física se deterioran. Y hay momentos en donde dices, no, o sea, tienes que ponerte a ti, a tus intereses y tus necesidades primero y dar el siguiente paso, aventurarte. Hay momentos en donde dices, si esto te da miedo es porque vale la pena, ¿no? O sea, si no te da miedo, ¿por qué lo harías? Entonces ahí es donde decido dar este paso y crecí y aprendí muchísimo. Fue un cambio de estar en una empresa grande con un área de vacunas ya establecida a una empresa que estaba abriendo su área de vacunas. Y es muy interesante porque en el momento en el que llego a AstraZeneca fue muy, muy gracioso porque me tocaba hacer de medical, de marketing, de comercial, trabajar con acceso, trabajar con asuntos con gobierno. Entonces fue un camino de aprendizaje muy rudo, pero muy bonito, en donde potencialicé ciertas capabilities que tal vez ya tenía, en donde aprendí nuevas y en donde tuve también mucha guía. O sea, yo le aprendí muchísimo a mi jefe en ese momento, ¿no? En cómo ir manejando el estrés, en cómo manejar el balance vida-trabajo, el cómo desarrollarte e impactar positivamente a las personas. Y ahí uno de los retos fue reposicionar a la vacuna de AstraZeneca, en donde había tenido como un impacto mediático muy negativo. Uh-huh. Y fue, bueno, cómo llegamos, cómo lo trabajamos, cómo lo modificamos. Le damos la vuelta y todo. Y cómo lo potencializamos. Y estoy muy contento y feliz porque a mí me tocó trabajar para que la vacuna de AstraZeneca tuviera su indicación como tercera dosis homóloga y heteróloga como refuerzo en México, y fue el primer país del mundo en obtenerlo. Entonces, el poder haber estado ahí y trabajar para que 1 de cada 2 mexicanos mayores de 18 años recibiera al menos una dosis de vacuna AstraZeneca contra COVID es algo que no se puede describir, porque ves cómo tu trabajo, todo lo que has aprendido, todo lo que te has desarrollado impacta en la vida de las personas. Entonces eso me trajo como muchos aprendizajes y un cariño muy bonito hacia este trabajo con la industria farmacéutica y cómo ver el impacto directo en la población, ¿no? Ya después de esto fui creciendo, fui trabajando en diferentes cosas y luego tuve la oportunidad también de estar como líder de área terapéutica para respiratorio, inmunología y vacunas, crear un equipo, pasar de tener 2 reportes a tener a 21 personas o 22 personas a tu cargo, uh-huh. de tener un impacto en México, de trabajar con los equipos de Centroamérica, de Latinoamérica, de la región internacional. O sea, ha sido como todo un journey o un viaje muy bonito, que si yo me hubiera centrado en la idea predeterminada de haz una especialidad, haz una subespecialidad, haz una alta especialidad, estate en una institución pública, ten consulta privada, no hubiera logrado y no hubiera conocido.
Oye, me encanta porque prácticamente nos has dado una guía de consejos de oro para cualquier persona que esté, creo que en cualquier situación de la vida, pero hay una cosa muy importante que mencionas que es acerca de realmente tenemos el poder de crear nuestro propio camino y siempre te tienes que ir en contra de tus familiares, de tus padres, de lo que la sociedad dice también, pero siempre creo que es importante saber que cuando empezamos a estudiar una carrera no siempre es a lo que nos vamos a dedicar 100%, ¿no? Es algo como muy interesante también de saber y de comprender que eventualmente conforme va avanzando la vida tenemos opciones y hay caminos que puede ser también que vayamos por uno, vayamos por otro, pero siempre va a haber pues es algo que te llama, ¿no? Y creo que mientras lo decías me gustaba mucho este impacto que tú has tenido en la sociedad prácticamente, en cómo pues podemos tener vida. Es algo que podemos pues darte las gracias prácticamente. Y algo muy, muy relevante también es pues el hecho de cómo al momento de renunciar tienes que también tomar una decisión muy importante en tu vida. Creo que es una de las cosas que a lo mejor algunas dudas que me han llegado, creo que para mí también me resuena mucho porque las veces que he tenido que dejar mi trabajo han sido momentos que dices, es que cómo voy a dejar esto y tienes todo esto y siempre es más difícil irte en un momento bueno que en un momento malo. Y cuando te haces un momento bueno es cómo voy a defraudar todo lo que la gente ha invertido en mí, ¿no? O lo que tú has invertido en ti mismo. O lo que tú has invertido en ti mismo. Y siempre es escuchar, creo que es también aventurarse a los siguientes pasos, aventurarse a que lo que venga siempre va a ser una experiencia diferente y creo que en esto podemos encontrar bastantes cosas muy interesantes. Y pues también algo que te quería preguntar es, sé que además de todo este gran trabajo que has hecho, algo que yo admiro mucho de todas las personas que están en los comités LGBTQ+, es que es algo adicional, ¿no? O sea, toda la parte del trabajo del asignado, se puede decir, ¿no? Sí, creo que algo que me gusta mucho es que muchos de los comités LGBTQ+, viene desde la intención de personas que están dentro de las empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero aportar mi tiempo, mi valor y mi conocimiento en ayudar a la comunidad LGBTQ+, de alguna forma u otra, y ya es cuando empezamos a formar parte de estos comités y empezamos a hacer acciones. Cuéntame también en tu experiencia, o sea, ¿cómo fue esta pertenencia? Empezamos primero con Pfizer. Ok, muchas gracias. Mira, primero yo también quiero agradecerle a todas las personas que trabajaron en el esfuerzo de traer las vacunas contra COVID a México, ¿no? Obviamente es un trabajo multidisciplinario con muchísimas personas desde diferentes áreas, desde cadena de producción, desde aduanas, desde obviamente regulatorio, farmacovigilancia, entre otros, ¿no? Habiendo dado ese agradecimiento, regreso a la parte de diversidad e inclusión. Te voy a contar un poquito yo cómo entré a la diversidad e inclusión. No es que de la nada yo haya dicho, voy a luchar por los derechos LGBTIQ+. Yo cuando estoy en Pfizer tenía una jefa a la cual adoro y admiro que está en Canadá. Anita, un besote hasta allá. Un besote hasta Canadá. Que ella ya estaba en el Comité de Diversidad e Inclusión de Pfizer. Y estos comités se generan o se conforman de las poblaciones de atención prioritaria ante la discriminación, que son las mujeres. Desafortunadamente, en México y en el mundo, una de las poblaciones que se ha visto más afectada por la heteronormatividad, el machismo, la discriminación, son las mujeres. Entonces, este es un grupo de atención prioritaria. Después también tenemos el grupo de atención prioritaria, que son las personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? En donde también se han visto afectadas por ciertos tipos de discriminación consciente o inconsciente. Había una parte de sesgos inconscientes, también una parte de discapacidades, en donde también es otra de las poblaciones que tenemos que apoyar y trabajar, todas las personas que viven con discapacidades o capacidades diferentes, que es como el nuevo lenguaje que vamos llevando. En ese momento era de disability, así se llamaba el grupo, y había otros que en este momento no recuerdo al 100. Pero bueno, yo entré al de sesgos inconscientes trabajando con mi ex jefa.
ella era la líder de ese pilar, entonces yo entré a trabajar con ella, empecé a conocer y todo, y de repente el líder del comité LGBT, que éramos de un grupo de amigos en común, que nos llevábamos súper bien, había mucha confianza, en Petit Comité. Ajá. Entonces, en Petit Comité, él conocía a mi novio de ese momento, etc., ¿no? Ahora, imagínense esta imagen. Estamos en una sesión del Comité de Diversidad e Inclusión, en donde están los diferentes líderes y está una de las directoras que lo coordinaba, y le dicen, oye, ¿quién se va a quedar en tu lugar? ¿O tú por quién votarías? ¿Quién crees que debería a quién le deberías de pasar la batuta o el estandarte del pilar? Necesitamos a alguien que sea activo, que sea movido, que sea trabajador, que tenga presencia. Como que empezaron a decir varias cosas, ¿no? Pero uno de los requisitos es que fuera miembro de la comunidad LGBTIQ+, y no solo que fuera miembro, sino que fuera abiertamente de la comunidad. Cosa que en ese momento yo no lo era. O sea, yo era abiertamente de la comunidad, sí, con mis amigos, con mi círculo de confianza, con algunas personas de mi familia, con algunas personas del trabajo, pero yo no era abiertamente gay o abiertamente no heterosexual en el trabajo o para los fines corporativos o de las oficinas. Había gente que lo sabía, claro que lo sabía, porque yo nunca lo he ocultado. O sea, si me preguntan, respondo. Pero no soy alguien que llega con la bandera de hola, miren, o sea, como que esa no es mi forma de ser. Entonces, en esta como asamblea o reunión del comité, él dice, ay, pues que el doctor Charlie O'Quinn se quede como líder del comité, al fin que pues él es gay, tiene novio y no sé qué, y bla, bla, bla. Imagínate así como... Qué fuerte, sí, claro. Y alguien, o sea, una persona que trabaja en pro de los derechos de la comunidad, que está dentro del Comité de Diversidad e Inclusión, me sacó a mí del closet en un ambiente laboral. No fue la mejor manera, o sea, de momento sí entré como en shock. Hoy se lo agradezco mucho, tal vez en ese momento no, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Claro. No es que fuera un secreto, pero no era, o sea, yo no estaba listo para hacerlo, claro, en un ambiente laboral, ¿no? Entonces ahí como que me obligó a salir, y cuando me dicen, wow, tú quieres, no sé qué, fue como un, o sea, sí, o sea, fue como esos momentos que son como breaking points en la vida, en donde dije, sí, claro que sí, yo agarro el reto. Y en ese momento mi posición era un MSL, que es Medical Scientific Liaison, que para Pfizer era una gerencia junior. Entonces no tienes tanta visibilidad crossfuncional con todos los equipos, con los directores, con áreas externas de la compañía, porque pues es una gerencia junior. Y yo al tomarlo, pues obviamente me da, ya viéndolo a retrospectiva, como un escalón arriba dentro de la visibilidad, tanto propia en la compañía como externa. Y de ahí fue como que yo lo tomé y dije, a ver, de aquí vamos para adelante y con todo. Y me puse a trabajar muy, muy activamente en muchísimas cosas. Gracias a eso, muchas personas que eran de la comunidad se empezaron a sentir a gusto participando y trabajando dentro del pilar LGBT. Y fue una experiencia muy bonita, porque algo que tiene Pfizer es que tiene muchos años de experiencia en cuestiones de diversidad e inclusión, que tiene un sustento y pilares internacionales y globales que nos rigen y que nos dan como lineamientos de donde no tenemos que inventar la rueda. De ahí seguimos. Eso es algo muy bonito, fue muy gratificante. Fueron varios años de un trabajo proactivo, de un trabajo muy, muy bonito, que sé que hoy el equipo de diversidad e inclusión y los compañeros del pilar LGBTIQ+, lo siguen haciendo. Yo he visto que tienen iniciativas y actividades padrísimas, los felicito por eso. Y me llena de orgullo haberlo dirigido de una forma muy bonita, muy amena, y que mucha gente de allá me recuerde y todavía me escriba y me reconozca el trabajo, el alma, el sudor que le puse en su momento. Y ahí creo que me llevo también de experiencia dos cosas que trabajamos mucho, que una fue los aliados y otra fue la lucha contra el pink washing. Entonces en Pfizer
hubo un punto en donde empezamos a trabajar todo el año con diferentes efemérides y actividades para la visibilidad y para esta lucha constante, no únicamente en el mes de junio, que eso hacen muchas otras empresas, gobiernos, personas, etcétera, ¿no? Excelente, y creo que una de las mayores recomendaciones siempre si tú eres el CEO o eres RH y quieres hacer tu comité LGBTQ+, puedes invitar a las personas de la comunidad, pero no puedes sacarlas del closet, ¿no? Eso creo que uno de los puntos principales. En tu caso fue algo optimista al final de cuentas, o sea, son esas cosas que creo que siempre en la vida podemos transformar las experiencias no tan positivas en algo positivo, pero siempre es una recomendación de, oye, si tú vas a invitar a alguien, tiene que ser alguien que ya esté abierto, ¿no? O que alguien que esté alguna disposición de alguna forma. O no intuir, tal vez platicarlo en petit comité. En petit comité o alguien por el estilo. Entonces, pero digo, en tu caso fue algo, como bien lo dices, ¿no? Este tipo de líneas siempre nos orillan a otras cosas en la vida. Y también en tu caso, digo, hay algo muy importante que me gustó que lo dijiste, porque creo que dentro de todo este trabajo, en muchas ocasiones, no lo vemos tan a largo plazo cuando estamos dentro de los comités, pero sí también, y que no es la intención de que lo haces, ¿no? Pero te ayuda mucho en tu carrera profesional, te ayuda mucho a darte visibilidad, porque a mí también me pasó en la primera agencia donde estuve, en Ogilvy, que en las juntas que teníamos, pues ya reportabas directamente a la CEO, ¿no? Entonces, en todas estas juntas, estas reuniones, hablabas con la directora de Recursos Humanos, hablabas con la CEO, y esto, quieras o no, como un efecto secundario, te ayuda de alguna forma u otra. Y a ti, digo, pues también te fue ayudando, me imagino, también en aparecer en los 41 más, en la revista Expansión. Cuéntame también cómo fue esta experiencia. Ay, pues fue una experiencia muy bonita. Uh-huh. No, o sea, yo le quiero agradecer también a todo el equipo de Adil y al equipo también de... Un abrazo a Paco Robledo. Sí, a los dos también, a Fer. A Fer también. Sí, agradecerles Ángel mucho también. Y a todo su equipo de trabajo, porque creo que es un esfuerzo enorme. Yo no salí en la primera edición que hicieron, uh-huh. Pero en la segunda edición que hubo de los 41+1 de los negocios, sí tuve la oportunidad de participar. Representando a Pfizer, ¿no? Fue una actividad muy bonita, muy interesante. Fue la primera vez que yo tuve alguna como aparición en una revista con un impacto a nivel nacional e internacional, y fue súper bonito. Esto ocurrió creo que en la del 2019, porque también ahí coincidió que ya estábamos viendo cuestiones de pandemia, más o menos, ¿no? Las fechas exactas no las recuerdo, pero yo me acuerdo mucho que para las fotos y todo eso en esta revista, tal vez fue, o sea, del 19 al 20 o la que se publicó en el 2020, me tomaron las fotos en mi departamento porque no podíamos salir. Y claro, en ese momento yo ya estaba trabajando con la vacuna contra COVID-19 de Pfizer. Entonces fue una experiencia bonita, pero fue una experiencia virtual. Fue una experiencia que vivimos y trabajamos a través de correos, de entrevistas, de videollamadas y así. Después de eso, tengo nuevamente la oportunidad de participar con ellos en el 2021. Sí, ya estoy como alineando fechas, ¿no? Uh-huh. Que es la segunda vez que aparezco en esta revista y ya fue una experiencia completamente diferente, porque ya podíamos ir a las oficinas de Expansión, tenías todo este equipo de que te maquillan, te arreglan, te peinan, te alistan, el fotógrafo, todo un equipo multidisciplinario que te ayuda también, que te entrevista, que revisas cosas, ves lo que has hecho. Y aquí algo muy importante es como aplaudirle todos los filtros que ponen, porque algo que platicaba con el equipo de Adil, con Paco y con Fer, es que al principio eran muy pocas personas las que se animaban a decir, ok, me aviento a salir en este tipo de revistas, que va a poder ver todo el mundo en México. Claro. Y postulo, entonces había muy pocas personas que postulaban y poco a poco esto se ha ido expandiendo y han ido postulando más personas y tienen ciertos parámetros muy rígidos para ver
qué estás haciendo, cómo lo haces, cuándo, con quiénes y el impacto que tienes para poder aparecer ahí, ¿no? Entonces también es muy bonito decir, mira, hay todo un comité que analiza las postulaciones y que decide que sí puedes aparecer ahí. Entonces decir, bueno, de 130 millones de mexicanos que hay, ser uno de los 41 más uno de los negocios que ha impactado positivamente a la comunidad, es muy bonito, es muy gratificante y decir, wow, es algo que empezó de corazón, con cariño y que termina con unos frutos muy, muy bonitos y muy positivos y que después ves cómo lo que estás haciendo tiene un impacto directo en la vida de las personas. Eso es algo muy bonito. Después de eso hubo un año en donde no pude participar porque dentro de los lineamientos es que no puedes salir más de 3 veces y no puedes salir más de 2 consecutivas, etcétera. Entonces fue un año en donde obviamente seguí trabajando, teniendo muchas actividades en pro de la comunidad, de diversidad e inclusión, etcétera. Y después, al siguiente año, que fue el año pasado, vuelvo a participar y puedo aparecer nuevamente en la revista, ahora en la nueva empresa, ¿no? Que era la nueva casa. Seneca, sí. En la nueva casa, así es. Entonces también es una experiencia muy bonita, es una experiencia diferente. Ahí le quiero agradecer de todo corazón al equipo de comunicación interna y externa de AstraZeneca porque me apoyaron Lili y Yuli. Un besote en donde estén. Me apoyaron muchísimo para hacer todo esto y para participar y para entrenarme en medios, etcétera. Entonces eso también fue otro journey muy bonito que terminó con esta publicación en la revista de Expansión y no solo en esa, ¿no? O sea, en varias revistas y en varias como entrevistas, actividades también aquí contigo, gracias como a este trabajo que ha sido constante a través de los años y que no se ha visto como con un fin de una revista, sino como con el fin de ayudar a la comunidad, de ayudar a más personas, de impactar a más personas, de hacer que todos y cada uno de ustedes se puedan sentir más tranquilos, más felices, más libres de ser quien son en cualquier ambiente. Esa ya es una gratificación interna que valoro y aprecio muchísimo. Completamente. Y una cosa importante, digo, también me imagino lo complejo que fue la primera vez, porque es una salida del closet nacional. Sí. Es prácticamente salir del closet para todo México y todas las personas que aparecen ahí lo saben como tal. Entonces es como reconocer primeramente eso y además de todo el trabajo que hay detrás de esta gran iniciativa que lo que busca pues es premiar a líderes de la comunidad LGBTQ+, que también están haciendo un cambio muy importante en las empresas en México y que esto de alguna forma u otra también ayuda a inspirar a las nuevas generaciones. Por ejemplo, o sea, si yo cuando era adolescente en Sonora hubiera visto algo así, pues me hubiera sentido mucho más tranquilo, ¿no? Pero yo cuando estaba en esa etapa no había ese tipo de referentes y creo que una de las cosas importantes es crear referentes para que otras personas se puedan sentir inspiradas a ser ellos, ellas y ellas mismos en su lugar de trabajo. Y fíjate que ahorita que lo mencionas fue muy interesante porque yo me acuerdo obviamente a los primeros que les cuento así cuando tengo un logro o cuando tengo un problema o lo que sea, es a mi familia. No, o sea, yo quiero agradecer todo el apoyo, soporte, amor que hay en mi familia nuclear y en mi familia extendida ante todo, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que cuando me mandan la notificación la primera vez de que iba a salir en la revista, o sea, yo le conté a mis papás, ¿no? Y mi papá fue, wow, qué padre, ¿sabes? Así como él reaccionó, wow. Y mi mamá entró en pánico, ¿no? Así como está mucho el gay panic. Mi gay mamá, panic. ¿cómo? Pero, ¿y en dónde? ¿Y por qué? Y, oye, pero es que, y si mejor sales porque eres médico y porque trabajas, o sea, ¿qué tal que te encasillan? ¿Y qué tal? No, ella sí, como, y pensaba, ¿y el qué dirá? No, o sea, como que ella entró en ese momento como de crisis momentánea. Ajá. Pero después lo asimiló, ¿no? Y después fue como... O sea, también fue un punto donde le dije, a ver, ma, o sea, por más que me digas, no es como decir, no, ¿sabes qué? Ya no salgo, muchas gracias. La impresión. No. Sí, no, le dije, o sea, es un hecho y yo estoy muy contento y estoy muy feliz. Y algo que le dije en ese momento es, la gente que me conoce y que me quiere, me va a querer por Carlos y no por otra cosa. Y eso fue súper gratificante porque al momento de que sale... Antes de que nadie se enterara, o sea, yo lo publiqué en todas mis redes sociales. Entonces yo creo que la revista todavía ni siquiera llegaba a las tiendas, a los puestos de revistas o así, cuando yo ya lo estaba cacareando y publicando por todos lados. Y tuve una respuesta tan bonita de toda mi familia, de conocidos, de amigos. O sea, creo que es de esos posts que tienes en Facebook y en Instagram
que tienen, no sé, 200, 300, 400 comentarios y todos positivos. O sea, no había un solo comentario negativo. O sea, yo me acuerdo mucho de varias tías, tíos, con quienes yo nunca había platicado, obviamente, de mi sexualidad, ni de mis gustos, ni nada, que me felicitaban y ¡ay, me qué bonito! Sí, entonces fue una sensación muy bonita y, como dices, fue como una salida del closet global, ¿no? Es como de, bueno, o sea, creo que salidas del closet hay muchas y en muchos momentos, y primero contigo mismo y con tus mejores amigos y tal vez con quien te gusta, y que en la escuela, y que luego en el primer trabajo, y que la salida del closet en el segundo trabajo, y que la salida del closet en, no sé, en el gimnasio. O sea, es súper desgastante. Yo también les digo, bueno, ¿cuándo hay una salida del closet de los heterosexuales? Nunca, ¿no? En cambio, la persona de la comunidad, en todos lados. Entonces también eso fue como súper tranquilizante y refrescante el decir, a ver, ya es público, ahí lo saben, y ya, o sea, y no especifico en donde soy exclusivo de aquí, de acá, de allá, o sea, como que soy fluido. Luego hay quienes me dicen de que, ay, pero es que de repente te veo con una chava o te veo con un chavo o etc. Y es como, pues se vive la vida y disfrutas muchas cuestiones, actividades, y no te encasillas, ¿no? Y también luchas contra la discriminación, en donde dices, a ver, o sea, soy una persona así de la comunidad, pero eso no me define laboralmente, no me define en cuestiones familiares, no me define en otras cosas más que en cuestiones también ya muy, muy personales. Excelente, me gusta mucho cómo lo dices y cómo lo retratas, porque creo que en muchas ocasiones nos puede dar mucho temor participar en esas actividades, nos puede dar mucho temor salir del closet, pero creo que siempre ayuda mucho en la parte personal y también no sabes en tu círculo social a quién estás impactando, ¿no? Y creo que en muchas ocasiones estas salidas que a veces nos da mucho temor, porque yo también recuerdo cuando salí del closet de mis redes sociales que sí era como, pues, ¿qué va a decir no sé quién? Va a decir el primo, los amigos de la primaria, secundaria, pero creo que toda la reacción, al menos en mi caso, fue positiva también. Entonces, y de repente te llegan algunos mensajes que no pensarías que te llegarían, positivos, y es una experiencia muy bonita. Entonces, qué padre, muchas felicidades. Gracias. Y bueno, ya para ir para algunas preguntas de cierre, me gustaría, digo, tienes mucha experiencia en la parte de Pfizer, digo, también en tu experiencia en AstraZeneca, en temas de diversidad LGBTQ+, y en los comités. ¿Qué recomendación tú le darías, así un consejo a una empresa que tal vez está empezando en su camino de la inclusión? O sea, como cuál sería un tip, un consejo, un tip. O sea, yo les diría, hay momentos en donde no tenemos que inventar la rueda. La rueda ya existe. Entonces nada más tenemos que encontrar la rueda que mejor le quede a nuestro carro, ¿no? Para hacer una analogía sencilla. Yo lo veo mucho y lo comparo, por ejemplo, en Pfizer, que tiene como súper bien estructurado su comité de diversidad e inclusión, que tiene muchos años, que tiene toda esta estructura global e internacional, y lo comparo un poco también con AstraZeneca, en donde fue un comité nuevo. O sea, yo me acuerdo que cuando yo entro a AstraZeneca apenas lo estaban haciendo, y dices, wow, o sea, una empresa de 65 años en México apenas está creando su comité de inclusión y diversidad. ¿Qué pasó, no? O sea, yo vengo de una empresa que tiene 75 años en México y que ya tiene 70 con el comité, ¿no? O sea, por decir, unos números, ¿no? ajá. O sea, no, sí, claro. no sé exactamente cuánto es la de Pfizer, perdónenme si estoy fallando, ¿no? Pero sí, o sea, yo decía, wow, y lo están haciendo desde cero y analizando. Yo dije, bueno, ¿qué sería lo mejor? O sea, traigo esta experiencia, se las comparto, pero también tenemos mucha gente que trabaja en eso, ¿no? Y esta gente es, por ejemplo, el equipo de ADIL, que ellos pueden dar coaching, pueden ayudar. Estamos, por ejemplo, estoy yo, en donde a mí me han contactado de diferentes empresas, en donde me dicen, oye, ¿te podemos contratar para una consultoría en cuestión de derechos LGBTIQ+? Ah, claro que sí, o sea, yo voy y con todo gusto tenemos la consultoría y vamos y les comparto la experiencia, porque también son varios años, más de 5 o 6 años trabajando en esto. Entonces no se quiebren la cabeza solos, no inventen la rueda, busquen quién les puede apoyar, quién los puede asistir, quién los puede redireccionar, y cuenten con nosotros, ¿no? O sea, creo que toda la gente que trabajamos en esto no es por lucro, es siempre como un extra a lo que hacemos, extra a nuestro tiempo, extra a nuestras actividades. Como hoy, no sé, son las 7, 8 de la noche y estamos aquí grabando este
podcast con todo el cariño y amor para la audiencia y para las poblaciones, y creo que sería algo buenísimo que de aquí salga alguien que diga, oye, yo estoy trabajando en mi comité de diversidad e inclusión, somos una empresa o una microempresa, pero lo queremos y lo vamos a hacer, y no solo por las normas y por las certificaciones y por todo lo que le piden a las grandes empresas, sino por convicción, y cuenten con mi apoyo. Estoy segurísimo que cuentan con tu apoyo. Completamente. Y nosotros los podemos dirigir a ciertas organizaciones y otras personas que también tienen más experiencia que nosotros en estos comités, y podemos como guiarlos y orientarlos en cómo formarlos y cuáles serían los baby steps, ¿no? O sea, pasitos de bebés. No hay que decir, mañana voy a correr el maratón. O sea, como en la vida, primero nos arrastramos, gateamos, empezamos a caminar, a trotar, a correr, y luego ya, ¿no? Entonces, así véanlo, como una meta a largo plazo, no una carrera de 100 metros. Totalmente, me gusta mucho cómo es un mensaje inspirador, ¿no? Y esa es la idea justo de esta conversación, que cualquier persona que tal vez, hay unas que ya han avanzado mucho en su camino de la inclusión, hay otras que están en otra etapa o en otros procesos, pero no importa en qué momento estés, siempre es buen momento para empezar, ¿no? Para dar el primer paso. Siempre es el primer paso, no hay que tener todo listo en un solo día, en un solo mes. Sí, digo, también algo muy importante que me gusta decir es que sí, yo creo que muchas empresas, a mí me tocó desde que empezamos a cambiar el logo en junio, ¿no? Y ese fue el primer paso que hicimos en el 2015, 2016. Ya después el siguiente año haces algo más, siguiente algo más, y cada año vas avanzando mucho más, que no pasa nada, ¿no? Que no les dé tampoco ni pena ni temor de, ay, es que no he hecho nada antes. No pasa nada. Tú puedes empezar cuando quieras, las herramientas están ahí, ¿no? Hay que acercarse también. Creo que es algo muy bonito que pasa también dentro de todos los comités, Pride Connection, organizaciones, la DIL, es que existe este sentido de comunidad empresarial. Entonces te vas inspirando con otras empresas y vas aprendiendo. Algo muy interesante. Oye, Carlos, también digo, por todo lo que nos estás compartiendo, hay una dinámica que me gusta hacer, devolverte todo esto que nos estás regalando. Y no sé si te has leído las cartas en algún momento. No. ¿El tarot? ¿O un oráculo? Supongo, o sea, tenemos un amigo en común, Quique, creo que él tal vez en algún momento me leyó las cartas, pero sí, ya debe tener muchísimos años que pasó eso. Muy bien, pues mira, el oráculo es un método más directo que el tarot, porque el tarot, digo, es una lectura un poco más compleja, donde debes de saber más qué significa cada esto. Esto es un poco diferente. Okay. El oráculo, haz de cuenta, sacas una carta y tiene un mensaje para ti de alguna pregunta que tú tengas. Y esta pregunta la puedes hacer en este momento. Puedes decir los detalles que quieras o puede ser un poco más ambiguo. Por ejemplo, hay personas que han dicho, me voy a mudar a otro país, ¿cómo me va a ir? O me voy a cambiar de trabajo, ¿qué tal me va a ir en eso? O hay personas que dicen, quiero empezar un nuevo proyecto, no dan detalles del proyecto, solamente que van a empezar este nuevo proyecto. Y la carta dice algo. Okay. Es un mensaje del universo que te estamos aquí proporcionando de alguna duda, alguna inquietud o algo que tengas que te esté pasando por la mente. De nuevo, puedes dar tantos detalles como tú quieras, pero la idea es que sí nos platiques de qué es para que podamos hablar de ello. Ok. Pues mira, es interesante, es así como abrirlo a mucha gente. O sea, tal vez yo lo enfocaría un poco hacia nuevos proyectos, ¿no? Algo que habíamos estado platicando previo al podcast, durante el podcast, en diferentes como preguntas previamente, tiene mucho que ver con la calidad de vida, el balance vida-trabajo, la salud tanto emocional, mental, física, y todo esto relacionado al trabajo y a las exigencias del trabajo. Entonces, tomando esto como base, mi pregunta al universo sería, ¿cómo me va a ir en ciertos nuevos proyectos y actividades que tengo a futuro para poder tener un mejor balance vida-trabajo, para poder tener también una mejor salud mental, física y emocional, poniéndome a mí primero, antes de muchas otras cosas, en donde tal vez yo he perdido la perspectiva de qué es lo prioritario y lo que realmente importa? Excelente pregunta. Mira, estas barajalas tú para que las
las manosees también. Justo, me parece una muy buena pregunta. La respuesta que te vaya a dar las cartas seguramente va a ser enfocada en qué características tienes tú que tomar, o qué personalidad, o qué cualidades tienes que poner la atención, ¿no? O sea, más que un camino claro específicamente de vas a ir por esto, va a ser, haz de cuenta, ciertos rasgos de algún... Es que no sé específicamente cuál salga, pero sean más recomendaciones de adjetivos o algo por el estilo. Pero ahorita vamos a ver dependiendo de cuál. Tú di. A ver, me agrada. ¿Cuál quieres? ¿Quieres una de arriba? ¿Quieres una del medio? La que tú quieras. O sea, yo la saco. Tú sácala. ¿Y se las enseño a todos o no? Sí, te la tengo que leer. A ver, se llama oposición, confrontación. Oposición, confrontación, 53. Miren nada más, es un diseño muy bonito y creo que me gusta. Digo, no lo he leído todavía, pero por el diseño y más o menos por lo que veo que va a decir, es un poco como mucho este balance que comentabas, ¿no? El balance entre la vida laboral y la vida personal, de cómo lo tienes que llevar. Y el mensaje del universo es, dame un segundo, oposición, aspectos desafiantes. Cuando dos planetas se oponen a través del círculo del zodiaco, como hacen el Sol y la Luna en luna llena, ambos planetas estarán en signos de elemento Yang, fuego y aire, o elemento Yin, agua y tierra, y se mirarán directamente a través de la Tierra como compañeros en un combate de lucha libre. La oposición puede sentirse como un reto o un desafío, como un campamento de entrenamiento donde una confrontación empuja a todos a crecer. Acción. Esta no es una situación cómoda, pero no se trata de eso. Te están retando a crecer. Mira la situación como un dojo, un centro de entrenamiento de artes marciales, y acepta el adiestramiento. No tienes que confiar en la sabiduría de las personas con las que estás luchando, pero puedes fiarte del propio patrón de este gran entrenamiento cósmico. Practica tus mejores habilidades, mantente centrado y actúa desde la sabiduría y la estrategia y no desde el calor emocional. Escucha los consejos sobre cómo mejorar tu estilo. Los obstáculos en tu camino no están ahí para detenerte, sino para empujarte hacia tu mejor versión. Esta situación puede plantearse como una dicotomía, tú o ellos, amor o trabajo, tus ideas frente a sus ideas. Cuestiona la ilusión de la dicotomía y busca una tercera opción de resolución, una solución conjunta frente a la razón del uno sobre el otro. Si el camino hacia adelante se siente realmente bloqueado, busca otro camino. A veces una oposición, sobre todo en el tránsito, indica que no pasarás por aquí. Busca otra ruta. Una oposición te reta a seguir adelante. Decide si este camino merece la pena. Si lo vale, desarrolla esas habilidades, mantén tu posición y lucha por lo que crees. Se te pide que demuestres a ti mismo y a los demás que tienes las cualidades necesarias para dar el siguiente paso. Ya las últimas dos párrafos, reto. Esta situación representa una incómoda oportunidad para crecer, pero no un castigo. Decide si es el momento de fortalecer tus músculos o de buscar otro camino. Regalo. Esta situación te ofrece la oportunidad de sanar el karma si puedes responder continuamente con compasión y amor duro desde tu yo más elevado. Toma el camino correcto. Pues está muy, muy bonito, muy interesante. Muy ad hoc, siento yo. Ya luego le tomaré foto a ambas. Lo voy a guardar para releerlo. Pero muchas gracias. O sea, creo que también esto habla de que la vida también pone ciertas cosas en nuestro camino. Y está en nosotros el cómo tomarlas y cómo afrontarlas y cómo trabajarlas. Entonces está súper interesante. O sea, me gusta. Muy bien. Y sí, y esa habla mucho acerca como de esta búsqueda entre el sí y el no, y creo que algo muy interesante que también rescato mucho es la tercera opción, ¿no? Siempre la tercera opción de, oye, pues a lo mejor es esto, pero hay que dar un pasito para atrás y hay que ver que hay algo que pueda a lo mejor incluir a todo eso, que no es necesariamente siempre uno o lo otro, sino uno y lo otro. Sí, no, de acuerdo, me encanta, muchísimas gracias. Buenísimo. Pues vamos con las preguntas de cierre, ya 2 preguntas de cierre para finalizar esta gran charla. Digo que podíamos estar platicando por acá, pero creo que lo que nos ha aportado es de mucho, mucho valor. Te agradezco mucho por todas las experiencias, por todo lo compartido. Y bueno, la penúltima pregunta es,
Si pudieras dar un mensaje para las futuras generaciones LGBTQ+, ¿cuál sería? Sean ustedes mismos, mismas. Creo que es muy importante el no tener miedo, el trabajar en un grupo de ayuda o solidez, que puede ser tu familia, puede ser tus amigos, puede ser dentro de la escuela, dentro del trabajo, pero hay mucha gente que ha estado trabajando para poder tener los cimientos y construir un mejor futuro, un futuro más diverso, un futuro más inclusivo, un futuro en donde la gente pueda ser quien es, sintiéndose como se siente, trabajando, queriendo, expresándose de la manera que quieran sentirlo y que les llene. Entonces siéntanse respaldados, buscan estas redes de apoyo, de colaboración. Siempre es bueno tener alguien cerca, siempre es importante identificar quién va a ser esa persona a quien le puedes contar, preguntar, platicar y acercarse mucho también a su familia, seres queridos y amigos. No, nadie está solo dentro de esto y es un proceso continuo, no es un proceso lineal. Todos tenemos nuestros propios tiempos, no hay que tener un tiempo determinado de acuerdo a otras personas y se vale cuestionarse, se vale experimentar, se vale probar y se vale decir que sí y que no. Excelente mensaje. Y si pudieras darle un mensaje a tu versión dentro del closet, así que tuvieras la oportunidad de ponerle alguna frase o algo que le quieras decir a tu versión dentro del closet. Sé valiente, tranquilo, todo va a estar bien. La gente que te ama, te quiere, te apoya va a estar ahí, independientemente, y no dejes que el miedo nuble tus decisiones. Excelente. Muchas gracias, Charlie O'Quinn. Pues te agradezco mucho por todo lo compartido, por todo el tiempo. Un gran mensaje, grandes aprendizajes, una gran experiencia. De nuevo, muchas felicidades por todo lo logrado y estoy seguro que, espero que en alguna ocasión, aquí tienes tu casa abierta para cuando quieras venir a compartir cualquier otro conocimiento. Siempre es muy padre escuchar historias de éxito porque creo que para muchas personas, de todo tipo, ¿no? Y creo que también para mí es importante que todas estas voces se escuchen allá afuera para inspirar y para guiarnos de cualquier forma. Estamos en una época donde estamos siendo mentores uno de los otros en general, ¿no? De parte de la comunidad LGBTQ+, que ahora podemos ser más abiertos, podemos hablar de estos temas, tenemos los foros, tenemos los medios, tenemos las plataformas para hablar de esto y yo me llevo mucho también de esta conversación, entonces te agradezco mucho, espero que tú también allá en casa, donde sea que nos estés escuchando, te puedas llevar grandes cosas. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En redes o Sí, me pueden encontrar en redes sociales. Estoy en Instagram como @COQUINN. En la descripción del video también va a estar, no te preocupes. Y también me pueden buscar en LinkedIn. Ahí algo muy interesante que les quiero compartir también. Adelante, por favor. Platicando con un amigo, se llama Max. Saludos, Max, si ves esto. Me decía, en esta vida necesitamos 3 cosas de confianza. 1, un médico de confianza. 2, un abogado de confianza. Y 3, un mecánico de confianza, ¿no? Entonces, siéntanse con toda la confianza de contactarme, buscarme en cuestiones médicas, en cuestiones también ahí de formación profesional, si tuvieran dudas. En mi LinkedIn estoy como Carlos O mayúscula apóstrofe Q mayúscula UINN Reyes. Y bueno, Edgar, muchísimas gracias a ti, al equipo aquí en la cabina con el podcast. Creo que es un proyecto súper bonito, súper interesante. Hay que seguir fomentando toda esta información y muchísimas gracias a toda la audiencia que nos escucha, que nos ve y sientan la confianza de contactarme. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias a ti, Charlie. Y bueno, si te gustó este episodio, no olvides compartirlo también a quien quieras. Si te gustó también el canal, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Toda la vida te editaste para encajar. Es hora de que te reedites para sobresalir.